Bienvenidos a esta nueva edición de Tiempo de Respuestas. Un ser humano nunca puede ser objeto de derechos. Siempre es sujeto de derechos. No puede ser objeto de compra, de venta, de mercantilización, no. Y esto que esta cultura que niega la dignidad del ser humano y que lo ha convertido todo en mercantilización y en cuestiones económicas, pues está empezando a hacer agua por todas partes. Y concretamente me refiero ahora, que me lo ha recordado, pues algo que ha salido a la palestra por parte de una persona ya de edad avanzada, pues que ha encargado pues una madre de alquiler para tener un bebé, tal. Bueno, y esto ha sido muy comentado en los medios de comunicación, y ya me referiré a ello en su momento, pero lo que me lo ha recordado ha sido que hace muy poquito las víctimas de fecundaciones anónimas han empezado a organizarse. Porque claro, cuando tú eres un bebé pequeño, no tienes media bofetada, no te puedes defender, te comercian contigo, pagan, tal. Pero, amigo, cuando creces y empiezas a darte cuenta de que has sido manipulado, pues entonces empiezan, si se asocian, empiezan a reclamar sus derechos. Y es lo que está pasando con la ley de Colorado en 2022, hace unos pocos meses, en octubre, que ha puesto en el centro del debate que no se puede privar a la gente pues ese sentido de identidad paterna, de saber quién es, bueno, y cuando ya encima es madres de alquiler, o sea, a las que no se sabe tampoco ni siquiera la madre, solamente se conoce la gestante, pero no se conoce el óvulo de quién proviene y el esperma tampoco. Entonces, claro, esa pérdida de identidad, pues es algo que fruto de una donación anónima, es algo que está empezando a causar crisis, porque la gente las víctimas de este abuso terrible empiezan a organizarse. Son perjuicios que esta donación anónima de esperma pues ya ha ido dando lugar a todo tipo de aberraciones, desde un médico que fecundó a 90 personas, 90 mujeres, sin que ellas supieran que el esperma era del médico correspondiente, hasta todo tipo de personas concebidas con una donación anónima, pues para satisfacer un deseo de paternidad, de maternidad, y que las personas se les niega el derecho a conocer la identidad de sus padres biológicos. Entonces ahora esta ley de Colorado dice que a los 18 ya se puede conocer, y que antes el chaval o la chavala tiene derecho a conocer el historial médico paterno, porque claro, en todo esto pues puede estar arrastrando una propensión al cáncer, cosas que luego se saben y que han ido en el PAC, que se les ha transmitido. Entonces, esa cultura del secreto, en el fondo es el tributo que tiene que pagar el mal, ¿no? Tiene que ocultarse. Esa cultura del secreto que lleva a la pérdida de la identidad, pues es algo pues muy preocupante. Se han hecho estadísticas de los niños que han nacido en Estados Unidos gracias a la donación anónima de esperma, y por ejemplo en 1979 se estimaron que fueron 250.000 personas, y que desde entonces han proliferado los bancos de esperma y que esto se ha multiplicado por mucho. Claro, es un negocio que se diseña para proteger la identidad de los donantes, la identidad de los padres, que muchos médicos inseminaban inicialmente solo a mujeres casadas, los matrimonios se limitaban a uniones heterosexuales, pero luego todo eso se ha disparado y ha empezado a haber pues mujeres solteras, personas que mantienen relaciones homosexuales, que recurren a los bancos de esperma con la esperanza de paternidad, de maternidad. Y entonces
pues claro, los médicos han aceptado eso, con lo cual miles de niños crecen sabiendo que sus padres nunca tuvieron la intención de conocerlos, o sea, que sus verdaderos padres biológicos donaron los gametos para que otros pues satisficieran su deseo de paternidad. Todo esto por el momento se ha estado manteniendo oculta la identidad de los donantes, pero ya esta ley de Colorado empieza a tumbarlo, porque claro, ha habido consecuencias humanas alarmantes. Es decir, de un joven, por ejemplo, Elie Baden-Lazar, que se dedicó a viajar durante años para conocer y fotografiar a los muchos medio hermanos que descubrió a través de un registro de hermanos de donante. Ese registro llegó a sus manos y fue viajando por todo el país para conocer a esas personas. Sus dos madres nunca, entre comillas, nunca le ocultaron que el padre era un donante anónimo, pero a los 11 años empezó a presionarlas para que les diera más información. Le dieron una fotocopia de un cuestionario que el donante había rellenado en el banco de esperma, y entonces pues él llevaba ese formulario en la mochila, lo llevaba al colegio, de vez en cuando lo estudiaba, cuando se acordaba de lo que tenía la sensación de que esa persona había utilizado su mano para responder a sus preguntas, porque ahí iban surgiéndole preguntas que venían en ese cuestionario. Entonces, pues él empezó esa tarea de rastrear esas docenas de medio hermanos y con una sensación de haber sido producido en masa, de una manera completamente indiscriminada, claro, esto, cuando eso atenta profundísimamente al sentido de la identidad, de saber quién soy yo. Yo sé quién soy cuando me sé amado por unos padres, pero cuando resulta que todo ha sido una cuestión comercial, un intercambio económico, donde uno no era un sujeto, sino que era un objeto. Luego, pues, ha habido adolescentes, por ejemplo, que se han enterado de que su padre biológico había proporcionado esperma para 24 hijos al menos, y era portador de un trastorno genético que provoca un defecto cardíaco potencialmente mortal. Entonces, pues, y estaban dentro de los parámetros legales. O sea, van saliendo cantidades de dislates que se derivan de todo esto, o como lo que decía antes de este médico que lo saca Netflix, pues ese documental Nuestro Padre, que donde delata pues de un médico, un especialista en fertilidad en Indiana, el doctor Donald Klein, engendró a más de 90 hijos con su propio esperma para inseminar a docenas de clientes sin su conocimiento, sin su consentimiento. Son fraudes de fertilidad que se convierten en atentados gravísimos a la identidad. Entonces, bueno, pues siempre se ha pretendido dejar en la oscuridad todo eso, pero claro, la realidad, la verdad es pertinaz, que es que uno necesita saber quién es, necesita conocer su sentido. Esto es lo que hacían, por ejemplo, esta práctica de ocultar la identidad. Se han producido ya en otros momentos históricos. Por ejemplo, el orador y antiguo esclavo Frederick Douglass, en sus memorias de 1845, dice que desconoce su edad y que la mayoría de los esclavos sabían tan poco de su edad como los caballos de la suya, y que la mayoría de sus amos deseaban mantener a sus esclavos en esa ignorancia de no saber su identidad, no saber su edad, no saber de dónde procedían, quiénes eran tratados eso como esclavos, como mercancía, como un objeto, ¿no? Pues decía Frederick Douglass, la falta de información sobre mi propia edad fue una fuente de infelicidad. Me arrebataron de mi madre cuando era un bebé, no sabía nada de su padre, se le negaron los medios para saberlo, y claro, eso dejó un vacío terrible, ¿no? Bueno, pues ahora lo que está sucediendo es que las víctimas, que no saben quiénes son,
que se sienten engañadas, que se les ha ocultado deliberadamente su identidad, su origen, que se sienten maltratadas, desatendidas, pues están empezando a organizarse y a reclamar los derechos de las personas concebidas por donantes, y que esto del anonimato, que no puede ser, porque esto es un asunto muy serio. Si es que se ha querido comerciar como si esto fuera una banalidad, y no, esto es un tema súper serio que afecta profundísimamente a la persona y que desde luego destruye la ética médica, pues la echa por tierra completamente los que se prestan a este dolor para los más vulnerables, para estas personas que han sido afectadas en su identidad. Pues aquí lo vamos a dejar, seguiremos, ya digo, explicando la importancia del respeto a la dignidad del origen, a respetar el origen del ser humano y no convertirnos en aprendices de brujo, porque esto luego tiene gravísimas consecuencias. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.